Se cuenta pues que en la selva había un osito pequeño que estaba siendo perseguido por un león muy hambriento. Pues este lo perseguía y el osito corría y daba de grujidos pidiendo ayuda, hasta que llegó a la orilla del río y ya no había dónde más escapar, ya no había salida. Y el león se iba acercando lentamente para dar fin con la vida de este osito. Y enseguida el osito empezó a grugir más con todas sus fuerzas cuando vio que el león iba retrocediendo. Él pensaba que eran sus grujidos, ¿no? Aquello que espantaba al león. Pero de pronto se dio cuenta que atrás de él estaba su padre, dando unos grujidos mucho más fuertes, de modo que ahuyentaron al león. ¿Y tú, estás siendo acechado por las fuerzas del mal? ¿Cómo puedes ser victorioso frente a estas fuerzas malignas? Solamente aquí, en tu programa Código Abierto, descúbrelo. ¿Cómo te sientes ahora que sabes que Dios ha preparado realmente un terreno para que tú puedas ser victorioso? Y justamente hoy hablaremos sobre ese terreno que Dios preparó para que tú y yo y los que estamos aquí pues podamos ser victoriosos en esta lucha contra el mal. Ya nos acompañan acá los amigos, vamos a conocerlos y darles la bienvenida. Está con nosotros Carla, nos acompaña también Víctor y por este lado Carlos. Amigos, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios, como siempre, a través de la oración. Vamos a inclinar el rostro para hablar con Él reverentemente y por favor, Víctor, guíanos con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedir tu compañía mediante tu Espíritu para que tú nos puedas ayudar a comprender tu palabra y que las personas que escuchen también puedan entender tu palabra y puedan aplicarla en tu vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como lo dijimos, ¿no? Al inicio, Dios ha provisto todo para que nosotros podamos ser victoriosos. Y esa es una gran noticia porque en la sociedad en la que vivimos realmente necesitamos ganar la victoria, ¿no? Hay mucho problema, mucho sufrimiento, pero ya en lecciones pasadas vimos que realmente pues este conflicto entre el bien y el mal, Dios ya es vencedor. Pero ¿cómo nosotros podemos a la luz de la Biblia conocer estas promesas para apropiarnos de estas promesas? Hablemos un poquito de ese escenario. ¿Cómo es que Dios ha preparado ese escenario, Carlos? A diferencia de las filosofías o religiones que encontramos en el mundo, la diferencia está en que es la única que nos promete victorias sobre esa naturaleza que tenemos. Las religiones que hay en el mundo ofrecen muchas cosas, pero la única que nos ofrece algo maravilloso es Cristo. Y la gente a veces busca la religión para conseguir algo. Una oportunidad, una señora en una campaña se les preguntó ¿cuántos tienen Biblia? Y la señora se molestó y dijo, bueno, ¿por qué esa pregunta? Yo no soy salvaje, yo tengo Biblia. Y la Biblia la tengo a mi lado, al lado de mi cama porque me trae suerte, ¿no? Y así vemos personas que buscan la Biblia o buscan a Dios para que les vaya bien, donde en cierto sentido lo que muestra el cristianismo es un Dios que nos cambia, que nos ayuda y que no es para darnos la suerte, ¿no? Sino para aceptar esas promesas que tiene para nosotros. Uh-huh. ¿Cómo se podría hablar del escenario que Dios ha preparado, Víctor? Porque si bien, digamos, las personas actúan como menciona Carlos, es porque desconocen sobre la provisión que Dios ha hecho para que ellos puedan ser victoriosos. En alguna medida, las personas que reaccionamos así es por el miedo, ¿no? Tenemos temor, andamos buscando la solución, pero tal vez nosotros que estamos queriendo dar la solución, tal vez no somos tan explícitos para mostrarles la solución. Pero Dios ha provisto un escenario para ser victoriosos. Justamente, Katy, como ya se mencionó, nuestro líder, el líder de los cristianos, nuestro comandante Jesús, Él ya venció a las fuerzas del mal. Sin embargo, nosotros
también tenemos que luchar a pesar de que Él ya venció. Él ha preparado un escenario, y este escenario tiene que ver con la cruz, donde murió Jesús, y la sujeción que tienen estas fuerzas hacia Cristo. Jesús le puso un límite a las fuerzas del mal, pero este límite tiene dos connotaciones: un límite de tiempo y un límite de intensidad. Es decir, el cristiano va a ser tentado, va a ser puesto a prueba, va a ser sometido a sufrimiento, pero hasta un tiempo. Y también el cristiano va a ser sometido a prueba conforme a la intensidad que él puede soportar. Ahora, en este escenario también es importante, Katy, hacer notar el que nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición. Quisiera leer el libro de Efesios 1:18, que dice así: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que alumbre nuestros ojos para que entendamos que somos herederos de Dios, herederos de la vida eterna. Y entonces, en este escenario, como cristianos, nosotros debemos comprender que somos hijos del Rey, que esos ángeles que sirvieron al Rey, al comandante de los ejércitos del cielo, están dispuestos a servir también a los hijos del Rey. Somos herederos de Dios, herederos de una vida eterna y por lo tanto vencedores junto con Jesús. Me gusta el punto donde mencionas de que Jesús ya venció, preparó el terreno para que nosotros seamos vencedores, pero que nosotros también tenemos que seguir luchando, ¿no? Y tú mencionabas de que esa lucha es en un nivel de intensidad, dependiendo hasta cuándo soportamos. Así es. Y mencionabas también que es algo de todos los días, ¿verdad? Son pruebas que tenemos que soportar. Pero ¿cuál sería el propósito? Porque Dios no se jacta en que nosotros pasemos pruebas, ¿no? Tal vez para nosotros pueden ser muy dolorosas las pruebas, porque tal vez necesitamos desarrollar o fortalecer más nuestro carácter y no ser tan débiles, ¿no? Justamente, Katy, 1 de Pedro 5:9 habla de esto y dice que las pruebas son para perfeccionamiento, y que además es para todos los cristianos, sin embargo, por poco tiempo. Entonces, el propósito de las pruebas son el perfeccionamiento de los hijos de Dios. Y esa es una victoria. Cada día tenemos victorias que alcanzar. Es así, cada día tenemos victorias, cada día tenemos que crecer en Cristo. Tal vez algo muy importante que como cristianos nos olvidamos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, es cuando nosotros ponemos a evaluar nuestra vida y decimos cuántas veces hemos estado en conflictos o hemos entrado, digamos, en esas aflicciones, ¿no? Y por cuánto tiempo. Generalmente, como jóvenes, nos vemos día a día soportando ese tipo de consecuencias, diríamos, del pecado, que es la incertidumbre, cosas que nos preocupan, que nos afligen, ¿no? Pero cuando uno tiene fe, va creciendo también en relación a lo que queremos alcanzar. Como ya dijimos desde el principio, Cristo ya ha hecho su parte en la cruz, ¿no? Y nos ha dado la oportunidad de poder creer plenamente en Él. Entonces, nuestra fe tiene que estar basada en eso. Cuando nosotros no vemos lo que nos va a deparar el futuro, quizás nos pone una incertidumbre en el corazón porque humanamente estamos viendo. Pero cuando nos aferramos a Jesús sabemos que dentro de poco ya esa aflicción va a pasar, ¿no? Y el tiempo ya nos dará una respuesta mejor. Y quizás cuando hablamos de las aflicciones tenemos que ver que Dios no nos va a probar ni nos va a dar cosas que no podamos soportar, y lo dice en la palabra, ¿no? Y es algo que nos puede sustentar, digamos, espiritualmente día a día como jóvenes. Para nosotros es muy importante conservar una fe, creyendo en que Él ya venció por nosotros y que Él va a luchar por nosotros, no va a luchar con nosotros, no va a estar a nuestro lado con nosotros, Él ya venció. Entonces, creo que todo lo que hemos hablado más enfoca que nuestra fe debe afianzarse cada día para poder lograr
llegar tal vez a esa meta que queremos, ¿no? Como jóvenes, como personas, lograr nuestros objetivos. Exacto. Víctor, en tu diario vivir, o también Carlos, ¿cómo tú has sentido que tú has sido victorioso en algunas pruebas? Si puedes compartir algún testimonio, ¿no? Porque a veces miramos las pruebas como un castigo, ¿no? No todos miramos a las pruebas como se mencionan acá, a la luz de la Biblia, como parte de la capacitación y el entrenamiento para lograr un objetivo, ¿no? Pero normalmente miramos a las pruebas con ojos negativos, ¿no? Pero ¿alguna experiencia que tú puedas compartirnos? Bueno, en la universidad, como muchos jóvenes, el sábado. El sábado. Exámenes en sábado, trabajos en sábado. He tenido algunos docentes muy estrictos, pero la mayoría de ellos con oración se dieron, cambiaron los días, pero hubo uno que no solo no quiso, sino que me puso en ridículo enfrente de todo el curso. Entonces en ese momento uno siente que la lucha es contra las personas. Ese docente me hizo poner en ridículo. Pero cuando uno ve las Escrituras nota que es una lucha contra las fuerzas del mal. Es el enemigo con sus aliados ángeles caídos que quieren hacerte caer. Entonces mira, justamente este docente que quiso poner el examen en sábado, no quiso dar oportunidad, tuvo dificultades el primer examen y él no pudo llegar. Todos estaban, no pudo llegar y tuvimos que dar otro día. El segundo examen también. No sé qué pasó, otra vez no pudo llegar y tuvimos que dar otro día. Para el examen final, él ya pensó y dijo, mejor no voy a tomar en sábado. ¡Qué buena lección! Y ahí vemos cómo las fuerzas del mal, nuestro entorno, está bajo la autoridad de nuestro Dios. Y nosotros como herederos de Él tenemos la victoria. Por más que estemos a prueba, por más que suframos, al final Dios nos da la victoria. Qué lindo lo que tú mencionas, Víctor. Justamente estamos en una controversia, ¿no? A veces nosotros, incluso dentro de la iglesia, estamos peleándonos con las personas, ¿no? Decimos, y ya lo tomamos como algo personal, como tú lo mencionas, pero no nos damos cuenta quién está detrás, ¿no? De todo esto. Y hay alguien y el Señor lo permite, y justamente lo permite porque hay un propósito para nosotros, ¿verdad? Yo quisiera leer lo que dice el apóstol Santiago, en capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave en la victoria del cristiano es someternos, porque Jesús ya lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a la voluntad de Él, ¿no? Exactamente. Y no sé si en una oportunidad un joven decía, cuando se bautizó, soñó que habían caído todos sus amigos que se bautizaron con él, porque en el sueño él vio que todos querían enfrentar al enemigo. Exacto. ¿No? Pero él dijo, no, yo tengo que ir con Cristo, no solo. No solo. Pues ahí ya tenemos una respuesta. Nosotros solo tenemos que resistir. Lo demás lo hace Dios. ¿Cómo? Vamos a verlo en el siguiente bloque. Enseguida retornamos. Cuando leemos la Biblia y vemos realmente hechos asombrosos para muchos de nosotros, donde vemos a los apóstoles, a los hombres que dependieron de Dios y tomaron la victoria de Dios, pues realmente hicieron cosas sorprendentes. La pregunta es, ¿será que nosotros hoy en día también podemos hacer esas cosas? Pues en este bloque vamos a desarrollar justamente esos puntos, ¿no? Y Carla, nos quedamos mencionando de que cuando uno resiste al enemigo, pues Dios es quien te ayuda a superar y realmente eres victorioso en cualquier prueba, ¿no? Justamente porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y Dios es el que te ayuda a vencer. Acá hay un punto muy interesante, ¿no? Que quizás todos nos ponemos a pensar. ¿Será que los cristianos somos las víctimas de Satanás? ¿O será que nosotros nos victimizamos? Muchas veces Claro. Ponemos en tela de juicio eso, ¿no? Y decimos, no, ¿para qué voy a ser cristiano si voy a sufrir siempre? Y muchas personas temen atravesar esta situación. Acá nos dice así,
Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces lo habíamos leído en el anterior bloque, pero esto nos refuerza un poco más. Dice, tenemos que resistir, no tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y eso es algo muy importante que tenemos que comprender como cristianos al momento de hablar Cristo versus Satanás. No estamos enfrentando a Satanás, ni tenemos que decir, yo tengo ahora a Cristo, ahora voy a ir a luchar contra las huestes del mal, ¿no? Claro. Sino nosotros tenemos que resistir con humillación ante Dios y creyendo en que Él está con nosotros para poder sobrellevar esas aflicciones que nos toca vivir. Creo que la raíz principal de esto es reconocer que los cristianos no son las víctimas. Los cristianos son los que van a resistir a Satanás por el poder de Cristo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Y como dice la palabra de Dios, que debemos humillarnos ante Dios para que Él nos exalte ante el mundo. Es cierto que el cristiano siempre está bajo prueba, porque Satanás quiere destruir al cristiano, pero como dijo Carla, el cristiano no tiene que ser una persona sufrida. Tiene que humillarse, sí, pero no ante el mundo, no ante las circunstancias, sino ante Dios. Es que justamente siempre relacionamos pruebas con sufrimiento, ¿no? Y eso es porque nosotros no tomamos la actitud correcta que tomaron los discípulos. ¿O qué piensas tú, Víctor? Porque yo no me imagino a un Esteban siendo apedreado así, no, por favor, no, ¿no? Yo no me imagino. Yo me imagino a un Esteban así lleno de la gloria de Dios y que las piedras era que él no sentía, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay esa humillación, pues la persona enfrenta los problemas con otra actitud. Es así. Vemos, por ejemplo, a los discípulos pasando pruebas, yendo a predicar con mucha oposición, pero vemos a esos mismos discípulos echando fuera demonios con autoridad, sanando personas con una actitud de vencedores, porque con Cristo somos más que vencedores. Jesús ya venció, como lo dijimos hace un momento, y nosotros también lo haremos. ¿Cuándo? Cuando hagamos que Cristo pelee nuestras luchas. Esos son lindos ejemplos de victoria y cómo nosotros también podemos, ¿será que nosotros también podemos llegar a tener esos mismos ejemplos de victoria? Bueno, me gustaría comentar, cuando nos muestra la palabra del Señor de los discípulos, dice que ellos fueron, Jesús los mandó a predicar el Evangelio, pero el Señor sabía que iba a haber oposición, que había un enemigo que no quiere hacer eso, que no dejaría hacer eso, entonces les dio el poder para echar demonios, sanar, y al final vemos que inclusive los 12, como los 70, llegaron a decirle al Señor felices porque habían echado demonios, ¿no? Y bueno, la verdad, las victorias que Dios nos da son esas. Nos dio el Espíritu Santo para poder vencer. El ambiente ya lo hizo Él. Ahora la parte que nos corresponde está en someternos a Dios y Él nos da todavía el poder para vencer. Carlos, mira, lo que tú mencionas es que los discípulos fueron enviados a predicar el Evangelio, pero fue increíble que no solo predicaron, sino que echaron fuera demonios. Y si nosotros leemos el relato bíblico, dice que ellos se emocionaron por aquello. Y es que las luchas que tenemos no nos deben hacer sufrir, sino que nos deben hacer vencer. Y producto de la victoria, nosotros debemos estar preparados para otra siguiente lucha. Y es así como lo hicieron los cristianos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, ¿no? ¿Algún testimonio, Carla, que podamos compartir sobre esos ejemplos de victoria, ¿no? Yo sé que tú también, así como Víctor, has tenido momentos de victoria, ¿no? Menciona bien, Carlos, de que Dios ha provisto la solución a través del Espíritu Santo para vencer cada día nuestra humanidad, ¿no? Porque nuestra lucha es contra el yo también, que hemos heredado, lo hemos venido hablando durante varios programas, ese yo que tenemos lleno de orgullo, de soberbia, que no nos deja y que nos sabotea todo el tiempo, ¿no? Pero Dios ha provisto a través del Espíritu Santo transformador, que Él nos puede cambiar. ¿Cómo en tu diario vivir tú has experimentado esta victoria sobre ese yo? Bueno, creo que una de las que recuerdo y creo que son las más frecuentes es cuando nosotros como seres humanos
Y algunos cuando estudiamos pensamos que todo lo podemos, ¿no? Y todo lo hacemos. Y decimos, vamos a solucionar el caso, ¿no? Y lo vamos a hacer. Y cuando alguien nos dice, muchas gracias, es mi trabajo, pero cuando nos agradece, lo hice bien, ¿no? Lo El hice ego, bien sube el ego. comienza a subir el ego. Y lo que podemos ver acá en relación a la espiritualidad, hay muchos hermanos que dicen, no, yo oro todos los días, yo oro, ¿no? Yo leo mi lección, ¿no? Pero, y hacemos que las demás personas no se contagien de eso. Personalmente, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Un día comencé a leer la lección, y al final hablaba con mi amiga y me dice mi amiga, no, yo oro desde las 4 de la mañana. Y yo le digo, ¿y cómo haces eso desde las 4 de la mañana, no? Ajá. No, es que tiene que ser así el cristiano, y a veces nos vanagloriamos, ¿no? Y me dice, los jóvenes tenemos que buscar más a Dios por las mañanas. Yo estoy de acuerdo, le digo, pero tampoco es obligar a todos, ¿no? Porque como ella venía así, a todos tenemos que levantarnos y hacer. Yo creo que sí es bueno tener esa devoción, pero no tiene que ser una carga. Tiene que ser un peso, ¿no? Y los apóstoles han comenzado a hacer milagros cuando ellos se han humillado ante Dios, y lo han podido hacer sin que la gente también les exalte a ellos, ¿no? Ellos dejaban que exalten a Dios mediante el poder que ellos recibían de Él, ¿no? De Dios. Entonces yo creo que eso es lo más importante en nuestra vida, saber que el beneficio que podemos dar a las otras personas es gracias a Dios, cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y no es porque yo estudié o yo hice o yo realmente soy inteligente, ¿no? Sino es que Dios hace posible esas cosas. Hay algo, por ejemplo, el ser humano tiende a crecer el ego, el orgullo, y el Señor ahí dice, no te alegres de echar fuera demonios, o que pongamos en primer lugar, procura que tu nombre esté en el cielo, ¿no? Y un profesor mío me contó en una oportunidad que él, al salir de la iglesia, los hermanos venían y le decían, pastor, hermoso sermón. Y él, gracias. Siguió, ¿no? El siguiente, pastor, muy bonito su mensaje. Y así fueron pasando varios, ¿no? Y yo, me dijo, sentí como el orgullo, ¿no? De que yo hice un hermoso sermón, pero le pedí a Dios, y cuando vino el siguiente y me dijo, pastor, su sermón fue muy hermoso, yo le contesté, ya me lo dijo el diablo, ¿no? Y yo creo que los discípulos todos le dieron la gloria y la honra a Dios, ¿no? Y no nos preocupemos en que vamos a enfrentar al enemigo, que vamos a hacer grandes cosas. Esforcémonos en aferrarnos a Jesús y que nuestro nombre esté allí en el cielo, ¿no? Muchos elementos para ser victoriosos, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos de victoria. Un testimonio más que puedas compartir, Víctor, para que podamos enriquecernos sobre esos ejemplos de victoria, pero que tú vives en tu propia vida. Alguna vez estábamos hace mucho tiempo atrás con mis hermanas, mis papás vivían lejos y cierta vez no había más dinero, habíamos malgastado el dinero y entonces tenía mi hermana un examen al siguiente día, que ella estudiaba en la universidad. Ella se puso muy triste porque dijo, no, entonces ya no voy al examen. Entonces yo le dije, tranquila, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, tener fe en Dios. Y cuando nos faltaba el dinero, había un lugar donde mis papás dejaban su ropa colgada, sacos, ternos, vestidos de fiesta, y nosotros acostumbrábamos ir a buscar allí cuando no teníamos dinero. La y clásica. justo esa vez mi hermana acababa de meter la mano a un bolsillo. Yo le digo, mira, para que aprendas que tenemos que tener fe en Dios, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, y cuando yo meta la mano a este bolsillo voy a sacar dinero. Nos arrodillamos, y mientras oraba, la verdad es que yo tenía miedo, ¿no? Capaz estoy siendo muy exagerado, pero oramos. Y le pedí a Dios que me ayude. Metimos y sacamos, y había justamente un billete, lo que necesitábamos. Wow. Entonces, creo que lo más importante en las luchas del cristiano es la fe y la sumisión a Dios. Así como Jesús venció a todo sometiéndose a la voluntad del Padre y teniendo fe también, nosotros de la misma forma podremos vencer todas las luchas, cualquiera sea en esta vida. Para el que cree, todo le es posible, ¿verdad, Carlos?
hemos visto en el estudio que hemos tenido en esta oportunidad que la victoria del cristiano está asegurada y tú puedes conseguir esa victoria. Cristo ya la consiguió en la cruz del Calvario y nos pide que nosotros sometamos todas nuestras decisiones, nuestra voluntad. Así como hemos escuchado los testimonios aquí, las experiencias de Carla, de Víctor, yo sé que también allí donde estás, esa experiencia que tú pasas, puedes dejársela en las manos del Señor. Tenemos la victoria asegurada porque ya Cristo venció en la cruz y nos dio todo para vencer. Tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado, Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué lindo ese versículo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente a ti, Carla, a ti, Víctor, por los testimonios, sus experiencias. Amigos, si Dios está con nosotros, pues como lo mencionó Carlos, ¿quién contra nosotros? Esos son los consejos que te damos desde acá, desde tu programa Código Abierto.